estar hablando bajo el tema oyendo la voz de Dios. Vamos a hablar bajo qué tema, hermano. Oyendo la voz de Dios. Oyendo la voz de Dios. Hermano, en este tiempo es necesario, se hace imperante que el cristiano aprenda a conocer cuál es la voz de Dios. Porque este es un mundo que hay muchas voces, hay muchos que están hablando, pero vamos nosotros a aprender a conocer la voz de Dios. Vamos a leer en Samuel, primera de Samuel 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, es decir, se estaba poniendo ciego, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Padre, gracias por tus palabras, Dios. Hazla explicativa en mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Háblame y háblale a tus hermanos, a tu iglesia, a tu novia. Amén y amén. Hermano, como le dije, vamos a hablar bajo el tema conociendo la voz de Dios. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia, que Dios llamaba a Samuel, y que a la tercera vez fue donde Elí, y Elí le dijo: cuando vuelvan a llamarte, cuando tú vuelvas a escuchar que te llamen, di: heme aquí, Señor, háblame, que tu siervo escucha. Yo no me quiero enfocar tanto en lo que Elí le dijo a Samuel, sino en la vida de Samuel. Samuel era un joven que desde que su madre le quitó el seno lo llevó a donde Elí. Eso fue lo que ella prometió cuando con llanto se lo pidió al Señor: si me dieras un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y Ana no tuvo, bendito Dios, no tuvo no rehusó, como a veces nosotros humanamente hacemos, que prometemos cosas a Dios y después como que encontramos que es demasiado lo que hemos prometido. Ana no rehusó. Desde que le quitó el seno al niño, fue y lo llevó al sacerdote, porque Ana sabía que lo que Dios había hecho en ella podía volverlo a hacer. Amén. Pero ella cumplió lo que le prometió a Dios. Y este joven, desde que comenzó a hablar, yo me imagino a Samuel pequeñito, corriendo y hablando en el templo. Cuando dice que él ministraba, era que Samuel estaba al servicio del sacerdote, que hizo su trabajo como padre, pero también estaba al servicio del pueblo, ministrando, haciendo cosas que le agradaran a su padre Dios y que le agradaran al sacerdote Elí. Y algo que es llamativo en esta historia es que Samuel, estando en el templo, no conocía la voz de Dios. Samuel no había escuchado la voz de Dios, porque la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba. Es decir, ya Dios no le hablaba al hombre, ni por revelación, por nada, no le hablaba al hombre. Pero Dios quiso que Samuel lo conociera. Hermano, Dios se le revela a quien Él quiere. Amén. A veces de todo me dice que porque usted busque mucho, busque poco. Esto es porque Dios tenga misericordia. Y debemos saber cuando es Dios que llama, cuando es Dios que habla. Cuando el hombre y la mujer de Dios sabe conocer, distinguir entre el grupo de voces, las voces de Dios, comienza a caminar diferente. Cuando el joven comienza a escuchar la voz de Dios desde temprana edad, su vida es muy diferente a aquel que creció sin oír la voz de Dios. Dice la Biblia que Jehová llamaba a Samuel. Pero al parecer la voz de Dios para Samuel se parecía a la de Elí. ¿Por qué?
Porque a veces nosotros, las personas que respetamos, que queremos, a veces escuchamos que esa persona nos llama, aunque no nos llame. ¿Y qué hizo Samuel? Salió corriendo. Dígame, ¿para qué me llamas? Pero miren aquí el cuadro. El sacerdote tuvo el muchacho que ir 3 veces donde él para entender que era Dios quien llamaba. Hay un problema, hermano, que se está dando desde los púlpitos, desde el quien dirige la iglesia. Si tú, quien dirige, no conoce la voz de Dios, ¿cómo le vas a enseñar? ¿Cómo le vas a enseñar a los pequeñitos a conocer la voz de Dios? Es un trabajo de nosotros, lo que Dios nos ha puesto, un poquito de entendimiento, enseñarle a los demás, para que los demás puedan conocer la voz de Dios. Hermano, si tú sientes que Dios ha tratado con tu vida, si tú sientes que en algún momento Dios te ha hablado a ti y tú conoces la voz de Dios, comienza a llamar a otros, comienza a despertar la vida que le falta a los que están sin Cristo. Nosotros tenemos un llamado, y es que una vez que Él nos escoge, no podemos escaparnos de Él. Porque Jesús dijo, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero nosotros los que estamos en el camino somos llamados y somos escogidos. Que con dificultad, que con prueba, nos hemos enfriado, nos ha dado de todo, hemos llorado, hemos sufrido en el camino, hemos querido abandonar. Y otra vez hemos hasta abandonado. Y no podemos. No podemos, hermano. Ese amor de Dios vuelve y nos llama, porque esa voz de Dios dulce e inconfundible vuelve y nos trae a sus caminos. Amén. Y a su nombre. Gloria. Este muchacho Samuel, según lo que uno estudia de cosas extrabíblicas, y nos damos cuenta que Samuel era un jovencito, era un adolescente. Hay personas que dicen, yo estoy muy joven para conocer a Cristo, estoy muy joven para aceptar a Cristo. Para aceptar a Cristo no hay edad. Porque si Josías, siendo de 7 años, gobernó una nación, aquí hay alguien más grande que Josías, que da el entendimiento, y a su nombre. Gloria. Si Joás con 8 años pudo dirigir una nación, he aquí alguien más grande que Joás en medio nuestro. Bendito sea Dios. Hermano, esos son los 2 reyes que dice la Biblia más jóvenes que gobernaron Israel. Y nosotros tenemos un mandato de parte de Dios. Ya tú conoces la voz de Dios. Y si no la conoces, hermano, comienza a pedirle a Dios, Señor, quiero conocer tu voz. Quiero saber cuando eres tú que me manda. Quiero saber cuando eres tú quien me habla. Hermano, a veces, en medio de las voces y de las voces, si no conocemos a Dios, hay voces que no vienen de Dios y creemos que son de Dios y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Porque el enemigo es experto en distorsionar las cosas buenas. Satanás, el Señor lo reprenda, es experto en engañar a aquellos que están buscando. Porque Él sabe poner trabas, pero nosotros, los que tenemos el Espíritu de verdad, sabemos conocer cuando algo no viene de Dios. Gloria a Jesús y a su nombre. Gloria. Miren el caso de David. Cuando David estaba pastoreando las ovejas de su padre, Isaí, cuando el profeta Samuel va a casa de Isaí, le declara lo que Dios le mandó a hacer. Y su padre no encontró digno a David para mandarlo a buscar. No encontró que David era digno para ser ungido, quizás. A tal punto que se le olvidó que tenía otro muchachito que estaba en el monte, pastoreando ovejas. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos han tratado así como David? Que se olvida quiénes somos. Gloria a Dios. O que se olvida, pero hay algo, hermano, que aunque el hombre natural se olvide quién usted es, no le dé mente a eso. Quien no debe olvidarse quién es delante de Dios es usted. David, donde estaba, tenía una plena intimidad con Dios. Amén. Tenía oye, David conocía la voz de Dios más que cualquiera. David sabía quién era Dios. Ahí en el monte, imagínense, yo que a veces me voy a los ovillos y a amasar, la tranquilidad del campo es buena. Y en verdad uno tiene como
como esa conexión con lo divino. Y David, yo me imagino en esos montes tocando su arpa, escribiendo. No sé en qué él escribía, pero escribía porque él escribió salmos, muchos salmos, muchas adoraciones a Dios, hermano. Pero también la Biblia nos habla de alguien que conocía quién era Dios. Y cuando tú conoces la voz de Dios, Dios te dice: mira, vete por ese monte, que cuando tú cruces el charco que está más adelante, ahí tú vas a encontrar lo que yo te estoy dando. Cuando tú sabes que Dios que habla, tú te vas, aunque tú sepas que en ese monte hay serpiente, aunque tú sepas que hay rana, que hay de todo, tú te vas porque sabes que quien te manda te respalda. Por eso es que hay que conocer quién es que nos está hablando. Gloria a Dios. Hubo alguien, hermano, que la Biblia nos registra, que también sabía quién, conocía cuando Dios hablaba. Y aunque endureció su corazón, sabía quién era Dios. Que fue Acab. Acab sabía que lo que Elías decía venía directamente de Dios. Y si usted busca la historia, hubo en una ocasión que Acab se arrepintió y lloró, y Dios lo perdonó. El Señor es tan bueno que lo perdonó, pero volvió a hacer lo malo. Porque Acab conocía a Dios, pero no conocía la voz de Dios. Acab sabía quién era Jehová, pero nunca oyó la voz de Jehová. Porque Jesús dijo una palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas me conocen mi voz. Hermano, por eso a veces usted ve la iglesia que se llena de gente, y son gente que no tienen el discernimiento de quien lo llamó. Y al poco rato cualquier brisita, óigame bien, no diga un ciclón, no, cualquier brisita lo saca y lo pone allá afuera, y después lo vuelve un títere de Satanás. Usted sabe lo feo que ver una gente cuando está borracho haciendo mueca. Yo el otro día miraba algo y yo decía: wow, yo me imaginaba, eso soy yo imaginando, como los demonios, la persona como el demonio el titiritero y la persona el títire, y lo mueve para allá y haciendo todo eso amaraco y haciendo, provocando burla, que se burlen, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo afea a la gente de una forma tal que el de afuera se burla de ti. Mi mamá tenía una frase, mi mamá decía que el enemigo te daba sábana, y cuando hacía más frío entonces te daba la cortica. Hermano, es así. Hay gente que se cree que lo tienen todo. Y he escuchado personas que dicen: no, porque cuando yo estoy en la iglesia lo que me vienen es ataque. Eso debería provocar un gozo en nosotros. Eso debería provocar una alegría tremenda en el cristiano. Si cuando tú te metes al evangelio comienzan los ataques, entonces quiere decir que tu nombre en el mundo espiritual es reconocido, y lo que tú estás haciendo está trastornando el mundo espiritual. Porque ¿a qué árbol que se le tira piedra? ¿Al que tiene fruta o al que no tiene? Tiene fruta. Entonces, si cada vez que te convierte al evangelio y quieres estar firme, comienza la prueba, es porque entonces los frutos que tú vas a dar son buenos, y el enemigo no quiere que tú lo des. Amén. Bendito Dios y a su nombre. Gloria. Hermano, no hay cristiano sin prueba. No hay cristiano victorioso sin prueba. Por eso es que hay que saber distinguir la voz de Dios. A Pablo solo le bastó una voz, una vez que que Jesús le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar goce contra el aguijón. El Señor le dijo: oye, Saulo, ¿por qué tú estás persiguiéndome? Óyeme, tú tienes un placer enorme en maltratarte el pie, pateándome. Porque los que somos de campo sabemos lo que es un aguijón. Es esa cosa que se usa de metal afilado para apoyar a los toros para que avanzaran. Y cuando se puya, ¿qué es lo que hace? Que sangra, y por el dolor el toro salía corriendo. Entonces, eso le dijo Jesús a Pablo: oye lo que a ti te causa placer: maltratarte, sangrar, causarte herida. ¿Y Pablo estaba persiguiendo a Jesús? No, Pablo iba atrás de los creyentes. Pero cuando el enemigo se levanta con un hijo de Dios, no es contra nosotros, hermano.
Él está haciendo guerra a Dios. Amén. Y ustedes saben que él ya perdió, ¿verdad que sí? Amén. Que esta victoria ya Cristo la ganó hace 2025 años cuando murió en la cruz. Pero mientras Él esté en el mundo, Él no se da por vencido. Por eso es que nosotros debemos saber que las pruebas vienen para purificarnos, para hacerle entender a los demonios, a los espíritus y al mundo espiritual que nosotros sí somos de lo que Cristo escogió, que nosotros sí somos de lo que Él seleccionó, que nosotros sí somos de los que están en el camino, de los que alborotan el camino. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, dijeron: este es el de lo del camino, de lo que alborota. Y ese alboroto, hermano, no era físico, ese alboroto era espiritual. Aunque usted ve que ahora no se levanta nadie de que agarrarnos presos para que no prediquemos en este país, porque tenemos libertad de expresión todavía. Pero en el mundo espiritual, cuando tú hablas, cuando tú estás lleno del poder de Dios, cuando tú has conocido a Jesús, cuando tú sabes distinguir la voz del que te llamó, tú trastornas el mundo espiritual. Amén, gloria a Dios. Hermano, en verdad nosotros causamos revolución. Si no, pregúntenle a Daniel. La bendición de Daniel era tan grande que desde que él propuso orar, Dios dijo: llévenle la respuesta a Daniel. Daniel tenía curiosidad de cosas, pero también estaba pidiendo liberación por el pueblo de Israel. Y Daniel le recordó al Señor: tú prometiste que íbamos a ser esclavos tanto tiempo, pero tú prometiste. Y Daniel sabía cómo oraba. Bendito Dios. Y 21 días después, Daniel recibió la respuesta de Gabriel. ¿Y qué Gabriel le dijo? Desde el momento que propusiste en tu corazón, óigame bien, ya la respuesta había sido enviada. Pero se me opuso el príncipe de Persia, hablando no físico, no literal, espiritual, un principado con autoridad. Se opuso para que Daniel no recibiera el mensaje. Hermano, tú no sabes los 15 tiempos que tú tienes orando y que esa bendición ya Dios la decretó. Bendito Dios. Si tú lo creías, amén. Amén. Lo que pasa es que allá en las regiones celestes, el príncipe de Persia está guerreando para que tu bendición no venga. Pero después que le dijo Gabriel, vino Miguel, ¿verdad? Y me ayudó. Pero ahora, ¿con quién es que vamos a pelear? Contra el príncipe de Grecia, otro principado. No estaba hablando de príncipes terrenales y a su nombre. Gloria. Por eso, hermano, y Daniel se mantuvo orando y Daniel sabía, porque Daniel conocía la voz de Dios. Y volviendo a Pablo, cuando Dios le habló, miren esto, él fue a perseguir los cristianos y quien lo introdujeron a Damasco fueron personas de las que él iba a perseguir. Pero no solo eso, donde él estaba orando, porque como ya él supo que lo que le habló no fue palabra humana, porque quien le habló le trastornó el corazón y le cambió la visión. Pero también pasó algo en Pablo, quedó ciego, porque el Señor tiene que quitar nuestra vista física para que nuestra vista espiritual pueda ser perfeccionada. No estoy diciendo que tenemos que quedar ciegos, no. Lo que nosotros físicamente vemos y anhelamos. 3 días sin comer, ciego. Y Dios habla con Ananías. Y Ananías tiene miedo y dice: Señor, pero yo he oído de él. La Biblia no nos explica cuántos cristianos Pablo participó para que murieran. Pero el Señor le dijo una palabra a Ananías: ve, que él, ya yo le dije que tú eres que va a orar por él y él va a ver. Estoy parafraseando un poco este texto, esta parte. Y le dijo: mira, instrumento escogido me es este, y a él yo le mostraré lo que cuesta seguirme. Él va a saber lo que se sufre siendo cristiano. Hermano, y lo que Pablo pasó, quizá usted y yo nunca lo vamos a pasar. Y Pablo
la voz que él escuchó fue una voz tan sublime y tan convencedora que Pablo pasó de todo y nunca renegó de Jesús. Y nosotros a veces, hermano, a la menor cosita salimos corriendo como que nos ponen un cohete. Usted ve que hoy en día el mundo le tiene un parque de diversiones y placeres mundanos a la juventud y lo engaña. Y que tú eres linda, y que tú bailas lindo, y que tú te mueves bien, y que tú haces esto. Ajá. ¿Y eso tiene algún galardón para con Dios? Santo Dios. A todos yo creo de los que estamos aquí nos ha gustado en algún momento bailar. Yo creo que no había 2 bailadores más que mi esposo y yo. El pastor era un trompo. Cuando el pastor arrancaba, la bebida se calentaba que botaba humo, porque hasta los anuncios bailaban. Pero ahora nosotros bailamos para Cristo. Amén. No literal, sino espiritual. Amén. Y a su nombre. Gloria. Hermano, nosotros yo por lo menos puedo decir que del momento que Dios llamó a mi esposo, él sabe quién fue que lo llamó. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo le insto, iglesia, por favor, trata de conocer la voz de Dios. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y esa permanencia es la que nos va a asegurar una vida eterna. La permanencia en Cristo. El a diario querer escuchar la voz de Dios. Dios te habla a través de la Biblia. La voz de Jesús está ahí dentro. Está aquí, hermano. La voz de Jesús está aquí. El Señor no nos dejó como caminando a ciegas ni tentando. Él nos dio un mapa que si nosotros estudiamos de manera correcta ese mapa, llegaremos directamente al tesoro de la vida eterna. Y vamos a poder encaminar a otros. Porque lo bueno de esto, que aunque la Biblia dice que allí hay calle de oro y mar de cristal, no hay nadie egoísta. Porque lo bueno de esto es que tú quieres que todo el que tú conozcas se vaya contigo a esa ciudad donde el mar es de oro y donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Bendito Dios. Pero hay que saber escuchar la voz de Dios. Desde que Samuel comenzó a distinguir la voz de Dios, hay algo de la palabra que a mí me llena, que dice que Samuel no dejó caer a tierra ni una, aleluya, ni una de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Diciendo con esto que lo que Dios le decía a Samuel era sí, amén. Bendito Dios. Por difícil que se viera o imposible que fuera, Samuel lo hacía. Samuel, óigame, vio un hombre íntegro delante de Dios. El conocer a Dios nos ayuda a ser firme. El conocer a Dios nos aleja del mundo. El oír la voz de Dios nos da paz cuando el mundo nos trae turbulencia. El oír la voz de Dios nos ayuda a ser consciente, pensante y pasivo. El conocer la voz de Dios nos enseña a amar a otros. El conocer la voz de Dios nos enseña que cuando vemos a alguien con necesidad, como dijo Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Hermano, mire, yo digo como que el meollo de todo este asunto es distinguir la voz de Dios para no ser confundido. Y a su nombre. Gloria a Dios. El cristiano que no conoce la voz de Dios es un cristiano sordo. Por ende, cualquiera lo desvía del verdadero camino. Amén. Hay personas que son rápidas para oír, pero tardo para asimilar. Yo siempre pongo este ejemplo de un día que me pasó con Reideli. Y en el momento me incomodé, pero después yo recuerdo y me río. Que fue que yo le dije, Reideli, ven acá, vete donde mi lady a comprar. Y yo le di el dinero. Y Reideli salió corriendo. Corriendo. Y yo, pero se fue. Se fue. Me quedé esperando porque yo no le dije lo que yo iba a comprar. Ella salió corriendo a comprar. Después que ella estaba en el colmado, ella vuelve y me dice, tía, ¿y qué fue lo que usted me mandó a comprar? Hermano, yo relaciono esto con personas que oyen el evangelio y rápidamente dicen, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Pero no saben lo que lleva querer a Cristo. Entonces cuando
creen que están muy lejos, que ellos ven que no tienen ningún propósito estable, ningún propósito claro, entonces se devuelven. Y después dicen, no, yo fui evangélico, para mí eso es mentira. Pero usted ni siquiera se detuvo a escuchar qué es lo que Cristo demanda. Amén. Bendito Dios y a su nombre. Gloria. Y yo me incomodé mucho, hermano, con Heidelin. Pero después, mire, yo ahora digo eso, yo me río porque lo puedo relacionar con mi vida cristiana. En un tiempo quizás yo también fui así, de la que me dije en Cristo. Yo, sí, Cristo, fui y salí huyendo. Y después tuve yo que pararme por Cristo, ¿qué? ¿Qué es lo que Cristo dice? Por eso es que nosotros debemos, en el libro de Santiago dice que debemos ser rápidos para escuchar y tardo para airarnos. Porque tú escuchas rápido y si tú tardas para airarte, porque tú estás analizando, oye, pero mira lo que me dijo María Isabel, ¿y por qué ella me dijo eso? Entonces cuando tú analizas, en vez de airarte, tú lo que dices, pero yo creo que ella está razón, ella tiene. Tengo que cambiar esto y aquello. Pero cuando estamos así como preparados ahí, como con el pueblo preparada para tirar, de que te digan, no, pero tú te ves como, ¿cómo que? Porque estamos preparados para. Pero si tú te quedas, ¿cómo así? Que me veo como. Y la persona te empieza a decir lentamente, no, por eso, analiza. Por eso, hermano, que el hombre y la mujer de Dios debe ser violento, pero violento en el camino, no violento en el mundo afuera. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No dice lo valiente, es lo violento. Pero es lo violento en cuanto al mundo espiritual. Si usted conoce cuál es su enemigo, usted le va a dar con todo. Ese género sale con ayuno y oración. Me voy 2 días de silicio para la iglesia, ayunar para la iglesia. Apuesto que esa incredulidad que yo tengo se me va a ir. Porque tuve un sueño y no sé si fue que Dios me habló. No sé, porque me soñé que fulano me dijo tal cosa, pero quiero saber si es Dios. Pero entonces como no tengo el discernimiento bien, me voy, para que la duda no me agarre, me voy a ayunar y a orar para la iglesia. En lo que tiene la iglesia aquí, hermano, yo tengo un anhelo de yo ver que un joven de esta iglesia diga, yo me voy a trancar 2 días. Santo Dios. Es un anhelo que yo tengo. Es un anhelo mío. A veces nos trancamos aquí 2 días, 3. Hermano, miren, este tiempo está tan malo que usted no puede darle tanto tiempo al mundo. Dele 24 horas a Dios. Métase un día con Dios para que usted vea las maravillas del Señor. Y el hambre que usted va a pasar, claro que sí. La tripa le van a sonar, claro que sí. Pero hay algo mejor. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, se va todo eso. Y a su nombre. Gloria. Y ahora los cristianos son light. Son light. El evangelio ahora es light. Nadie quiere oír la voz de Dios. Porque el pueblo cristiano está como estuvo Israel cuando el Señor lo sacó al desierto, que le habló desde el Sinaí. Le dijo a Moisés, ¡ay, que hable Dios a través de ti! Espérate, no querían oír la voz de Dios. Tuvieron miedo, porque la voz de Dios era como un estruendo. Tuvieron miedo y le pidieron a Moisés que Dios le hablara a Moisés para que le hablara a ellos. Hermano, nosotros tenemos entrada directa con Dios, nosotros no tenemos un mediante. Jesús es el único mediador y Él dice que dejó su espíritu para que esté con nosotros todos los días. Amén. Y a veces nosotros no queremos oír la voz de Dios. Y repito, el cristiano que no conoce la voz de Dios es un cristiano muerto 2 veces. Está muerto porque se cree salvo y está muerto porque no ha conocido que lo llamó. Gloria a Dios. Hay que conocer la voz de Dios. Hay que saber cuando Dios habla. Por eso cuando Dios le decía a David, mira, vete a ese pueblo, acábalo a todo. David el puño, la mano no le titubeaba ni le temblaba. Ni nunca tuvo duda de que será tú que me estás mandando, Señor. Pero allí hay niños, Señor, pero ahí hay mucha vaca gorda. No, David nunca pensó eso. David dijo, si Dios manda, Dios es que da la victoria. El único que pudo decir que Dios mismo vino y lo defendió en una guerra. El único que pudo decir
que Jehová montó un querubín y vino y lanzó rayos, lanzó de todo y lo protegió y lo ayudó. Quizá David en sus cantos, esto era de forma simbólico, pero David lo vivió literal. La protección de Dios la vivió literal, la vivió real. Hermano, el conocer a Dios nos ayuda a que si alguien viene, mire lo importante que es conocer la voz de Dios. Cuando usted sabe que Dios le ha dicho a usted que las cosas son así, aunque el sol la descolore y la desfigure, usted la está mirando del color que Cristo dijo que era. Amén. Porque cuando Él venga es del color que Él te dijo que era. Aunque el hombre te dijo era azul y Dios te dijo mire es rojo, y todo el mundo dice azul, otro te dice verde, pero Dios te dijo era rojo, es rojo. Porque en Dios no hay sombra de variación. Amén. Y cuando conocemos la voz de Dios, nada nos mueve. No hay emoción que nos pueda sacar de la mano de Dios. No hay tristeza que nos pueda apartar de Dios. No hay depresión que nos pueda hacer renegar de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios. En medio de la tristeza, hablamos con Dios. En medio de la depresión, lloramos con Dios. En medio de toda esa turbulencia, sabemos que Dios está ahí. Eso es lo importante, hermano. La diferencia de nosotros, los creyentes reales, los cristianos de verdad y lo del mundo, es que en medio de la aflicción sabemos a quién hemos creído. En medio del problema sabemos que Dios nunca, pero nunca nos va a dejar solo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Amén. En ningún momento el Señor le dijo, desde ahora en adelante ustedes serán los mejores. No le va a pasar nada, eso es mentira, nos pasa de todo igual que a cualquiera. La diferencia es que nosotros tenemos esperanza. Y aunque lloramos algunas veces de impotencia, sabemos que va a llegar un momento que Dios nos hará justicia. Amén. El hombre es injusto, Dios es justo. Bendito Dios y a su nombre. Gloria. Hermano, con esto voy a concluir. Miren, el conocer a Dios nos da una vida plena. El oír la voz de Dios nos ayuda a saber cuando el enemigo quiere engañarnos. Porque Pablo dijo que Satanás se disfraza de ángel de luz. No sé si Pablo se basaba en la historia de Job, pero recuerde que con los hijos de Dios, los ángeles de Dios, se coló Satanás. Entonces, en cierto modo, él se disfraza de ángel de luz. Cuando nosotros verdaderamente hemos conocido quién nos llamó y hemos decidido mantenernos firmes ante ese llamado, no hay demonio que a nosotros nos haga dudar de Dios. Usted puede estar triste, claro que sí, yo he llorado muchísimo y a veces lloro cantidad, pero de alegría. Porque hay momentos, yo le pedí a Dios, déjame sensible, Dios mío, a tu toque. Es mejor llorar delante de Dios y no reír con el mentiroso y con el impío. Que digan que usted es un llorón, que usted es un fanático, no importa. Y algo que a mí me llena, miren hermanos, los apóstoles que anduvieron con Jesús, aparte que tuvieron la bendición de conocer a Jesús, fue tan grande el impacto de las palabras de Jesús en su vida que a ellos no le importó su muerte. Y ninguno, si usted busca, ninguno de los apóstoles murió, excepto Juan, que murió de vejez. Pero después ninguno tuvieron muerte tranquila. Decapitado, apuñalado. A otro lo desollaron vivo, luego lo crucificaron. A uno lo aserraron. ¿Usted sabe lo que es agarrar y amarrar la persona en 4 animales salvajes y darle a esos animales que cuando esos animales arranquen por ahí te despedacen? Y no negar su fe. Y nosotros hoy vivimos en una bendición y cualquier cosita nos hace negar a Dios. Santo Dios. Hermano, esto es